Vale, buenas gente, vengo aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión uno muy en especial que sinceramente debí traer algunos meses atrás para hablar sobre un jugador que sin duda alguna su nombre más que merecidamente, me parece a mí, está en lo más importante en la historia de Geometry Dash. Hace casi 3 meses que hablé de este jugador sobre su retiro del juego y que deseaba asimismo hacer este video. Pero en fin, esta vez y en este video será de la serie ¿De qué pasaría si? Una serie que empecé hace meses atrás y ahora nos encontramos con esta valiosa oportunidad en comentar un poco sus inicios, progresos, logros dentro de la comunidad y lo que marcó en el poco tiempo que estuvo presente. Sabemos de él, o más bien muy pocos quizás lo conocerán, porque él estaba verificando Tartarus en su momento. Así es. Hablo de Mulesi, y en esta ocasión vamos a ver qué pasaría si Mulesi no fallaba en el 97% de Tartarus. Pondremos en escenario lo que sucedería si este gran jugador no fallaba en dicho porcentaje mencionado con anterioridad. Además relataremos cómo fue su estancia dentro del juego. Hoy sí, sin nada más que decir, comenzamos con el video. Primero vamos a comenzar recapitulando su paso por la comunidad, para que nos demos cuenta de la habilidad de este gran jugador y sus inicios. Su canal lo creó el 5 de febrero de 2014, pero debemos remontarnos al año 2016, donde su primer video fue subido el 25 de septiembre de ese mismo año, completando Ultra Paracoms del señor Rulas. Poco más de 2 años desde la creación de su canal. Él empezó a jugar desde móvil, así como la gran mayoría, y quizás su mayor logro jugando en móvil fue Jawbreaker, subido el 12 de octubre de 2016. Después de eso, no pasó mucho tiempo para que empezara a jugar desde PC, siendo su primer e importante logro Fairy Dust, subido el 29 de octubre, y el 10 de diciembre de ese mismo año se completaría Poltergeist en menos de un mes. Avanzamos al año 2017, donde en los primeros meses de este año se completó niveles como Diddly Clubstep, Necropolis y Galactic Fragility, demons que hoy en día ya no se consideran tan difíciles, pero en aquel entonces aún tenían ese reconocimiento de ser un tanto complicados. A mediados de 2017 se completaría Retention, Hate War, The Hellsen y Acropolis, nivel del señor Solsterek. El 28 de septiembre de ese mismo año lograría Hatred, nivel que estaba dentro del top 20 en ese momento de la Demon List. Luego completó niveles como Allegiance, Donbass y terminaría el año logrando Necropolis, Night Terrors y W-Cropolis, nivel legendario del señor BlazeFB. Llegamos al año 2018, que comenzaría logrando The Hellsen, Step to Hell, Spectral Temptation y Devil Vortex. Terminando de resumir este año 2018, más niveles como Infernal Abyss, Erebus y Sonic Wave lograría completarlos, y estos dos últimos estaban dentro del top 10 de la Demon List en ese momento, además de ser el verificador de Generic Wave, que llegó a estar en el top 7 en el momento de su verificación. Y por último, a finales de este año completó la saga de niveles Plasma Pulse del señor Giron y del señor Smox. Yes. Creo que hemos llegado a uno de los años más importantes en la carrera de Mulesi, pues justo el 1 de enero de 2019 lograría Violently X, para luego comenzar con un nivel que marcaría un antes y un después, quizás no tanto en la comunidad de Geometry Dash, pero sí muchísimo en el camino de Mulesi, y es la razón principal para hacer este video. Antes de mencionar a Mulesi junto a Tartarus, vamos a poner un poco en contexto de cuando se vio este nivel por primera vez y quienes formaron parte de este proyecto, además de ambicioso, de gran dificultad.
Proyecto Silent Akbar o Tartarus fue denominado este nivel y se le vio por primera vez en un video que subió el señor $C o $C a YouTube el 31 de enero de 2017, mencionando en la descripción del video que este nivel, o sea Tartarus, era más difícil que Yatagarasu y posiblemente igual en dificultad que Bloodlust. Además agregó diciendo que probablemente jamás se verificaría el nivel, pero no fue hasta el 26 de enero de 2018, casi un año después de haber sido visto por primera vez, que Riot hizo un video anunciando a Tartarus de manera oficial y dejándolo como un reto para la comunidad. Este nivel lo conformaron el señor Vermilion, Azuler, Comp, Salaxion, Aquatias, el señor Heinz, el señor Cyclic, Aurorus y hosteado por Riot. Si buscamos quiénes fueron los primeros en subir este nivel a YouTube, encontraremos a Splash, Flip R, GD Miesi, Rock 18 y estos dos últimos jugadores de móvil, pero jugadores solo como Neiro y Sek llegaron a tener alguno que otro progreso importante en Tartarus. Y es aquí donde aparece Mulesi. Precisamente el 3 de enero de 2019 subió su primer progreso en Tartarus, siendo de un 32% y el porcentaje más alto hasta ese momento en Tartarus, casi un año desde su anunciamiento oficial en el video de Riot. Solamente pasaron 3 días de ese progreso cuando Mulesi subió su segundo progreso de un 52-100, algo que debemos tener en cuenta y muy importante es que el nivel hasta donde sabemos no fue nerfeado por Mulesi. Muchos aún no lo conocían del todo, pero él seguía con sus progresos en el nivel. Otros 3 días más tarde, Mulesi subiría su tercer progreso de un 40% en modo normal y un 22,57%. Y esto solo era el principio, pues 7 días más tarde de ese progreso, justo el 16 de enero de 2019, Mulesi logró hacer un 41-100 en Tartarus. Apenas llevaba aproximadamente la mitad del mes de enero y ya tenías grandes progresos en el nivel. Su nuevo progreso llegó hasta finales de enero, en específico el 26 de ese mismo mes, llegando a un 45% en Tartarus. Fue hasta mediados de febrero cuando logró tener un nuevo progreso en Tartarus, de un 22% a un 84%, siendo este su sexto progreso subido a su canal. En los siguientes días lograría hacer un 61% y para el 3 de marzo de 2019 hizo su octavo progreso de un 64% en modo normal en el nivel. Pasaron 5 días después de ese último progreso cuando logró alcanzar un 73% en Tartarus. Y justo antes de terminar el mes de marzo, el 29 de ese mismo mes, subió su 10º progreso en la verificación de Tartarus. Y este era un 91%. No. Todo indicaba que Mulesi verificaría a Tartarus, siendo así uno de los mayores logros dentro de la historia de Geometry Dash. Algo que quiero agregar es que el 1 de mayo del 2019 compartí uno de sus directos en Twitter, pues en ese momento lo conocí y vi que había una buena cantidad de personas en sus directos. Además que en ocasiones llegaba a Riot, seguramente para demostrar su apoyo a Mulesi en la verificación de Tartarus. En este tiempo que no hubo progresos en Tartarus, Mulesi no se detuvo en lograr más Extreme Demons, tales como Cholerix, Fexty, Auditory Breaker, Gamma, Redward Rebirth, entre otros más, que cayeron ante la gran habilidad de este gran jugador, y a destacar que fue el primero también en completar Arctic Lights. No way, no way. Pasaron meses desde el último progreso en Tartarus y los directos de Mulesi tratando de verificar el nivel seguían presentes.
pero no fue hasta el 6 de julio de 2019 que subió un nuevo progreso de un 35% a 100%, y pasaron solo 5 días de ese último progreso cuando el 11 de julio de ese mismo año sube su 12º progreso en el nivel que este era de un 21 a 100% en Tartarus. Creo que a este punto muchos que quizás no conocían de estos progresos deben estar asombrados por todo lo que había logrado Mulesi en Tartarus. Pero llegó el 26 de julio de 2019. No sé si hay aquí personas supersticiosas, pero este día subió su progreso número 13 en Tartarus, y este fue de un 97%. Personalmente me dolió muchísimo ver no solo el fallo, sino la reacción que tuvo Mulesi en su momento. Y aún cuando vuelvo a ver dicho fallo, siento ese mismo dolor de la primera vez. Solo imaginemos qué debió sentir Mulesi en ese momento. Con el fallo de Mulesi en el 97% de Tartarus, hagámonos la pregunta que da el título a este video. ¿Qué pasaría si Mulesi no fallaba en el 97% de Tartarus? Pues los que vieron el anterior video de esta serie sabrán que doy mi opinión positiva y negativa de la pregunta en cuestión. No! 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 Primero veremos lo positivo de que Mulesi no fallara en el 97% de Tartarus, y hay muchos posibles escenarios a remarcar en este momento, pues debemos tomar en cuenta que de haber sido verificado en las fechas finales de julio de 2019, o sea Tartarus, este hubiese reinado en el top 1 de la Demon List por casi 7 meses. Claro está, suponiendo que The Golden lo reemplazaría el 20 de febrero de este año 2020, siendo verificado por Ends Wish. Lo más positivo en estos escenarios es que probablemente Mulesi hubiese tenido más reconocimiento en la comunidad de Geometry Dash, por lograr algo que en su momento se veía imposible y que alrededor de casi 8 meses de esfuerzo y dedicación en el nivel lograría alcanzar. Y teniendo eso en mente, catapultarse a la historia entre los mejores en Geometry Dash, de manera más notoria, claro está, dentro de la misma comunidad. Pues un ejemplo muy claro que les puedo poner es que si él hubiese sido el verificador de Tartarus en su momento sin perder en el 97%, aparecería en los primeros resultados en la búsqueda de YouTube colocando Tartarus Geometry Dash, cosa que realmente no ocurre hoy en día. Algo que habría pasado también es que muy posiblemente The Golden y otros Extreme Demons se hubieran acelerado su trabajo un poco más para obtener el tan ansiado top 1 de la Demon List, que hoy en día vemos reflejado eso en la gran mayoría de los Extreme Demons, y aún faltan verificarse. Por poner algunos ejemplos como Firework, Sonic Wave Infinity, Silent Circles y Eternal Night, entre muchos otros más. Posiblemente, y esto puede sonar un poco loco, pero con dicha verificación en ese momento, quizá Mulesi sería más considerado para verificar otros Extreme Demons de este tiempo. Es solo una posibilidad que no podemos descartar, puesto que ya había hecho una verificación importante de un Extreme Demon top 7 en su momento, hablo de Generic Wave, y lo más seguro es que muchos creadores de Extreme Demons pusieran su mirada en Mulesi, no solo por su habilidad, sino que también por su constancia ya demostrada en Tartarus. Algo que también probablemente pasaría es que Mulesi se hubiese quedado más tiempo en el juego, por la admiración y mensajes de motivación de la comunidad en general, y quizás, solo quizás estuviera aquí todavía con nosotros, completando muchos más Extreme Demons, y no descartemos la posibilidad de que lograría antes lo que hizo en Swish hace un tiempo atrás.
pues Mulesi de principio a fin demostró su gran habilidad, tratando de imponerse ante un reto que nadie en casi un año desde su anunciamiento se había atrevido a intentar conseguir. Eso muy posiblemente motivaría a muchos otros jugadores no solo a intentar Tartarus y completarlo, puesto que sin duda el lograr Extreme Demons más difíciles en mi opinión, por ende puede ser la posibilidad de ganar más habilidad y es probable que también el nivel de habilidad de muchos en esta comunidad se hubiera elevado abruptamente y dejando atrás a una buena parte de la comunidad a superarse un poco más de lo que se vería hoy. Algo que muy posiblemente se hubiese evitado es la polémica que hubo con Tartarus en su momento, en este año 2020, cuando por un exposing que hizo el señor Enlevel hacia Dolphy, comenzaron las dudas si lo había verificado legalmente o no. Y cuando finalmente Mulesi logró Tartarus el 9 de febrero de este año, el nivel fue rateado en su cuenta y agregado a la Demon List el 20 de febrero de este mismo año. Cuando las dudas desaparecieron y el mismo Dolphy demostró ser legal, Mulesi de forma justa hizo que Tartarus fuese rateado en la cuenta de Dolphy, dejando en claro que Dolphy fue el primero en verificarlo y luego él como el segundo o First Victor de Tartarus. Más adelante terminaremos de ver la carrera de Mulesi. Y quizás hay muchas más cosas que de manera positiva se hubieran visto involucradas, no solo en Mulesi, sino que en la comunidad entera de Geometry Dash, pero solo mencionaremos estas. Y recuerden, estos solo son posibles escenarios o teorías y que podrían o no descartarse con el paso del tiempo, pero hemos visto tanto en estos 7 años que debemos esperar a que cualquier jugador nos sorprenda en este juego. Ahora veremos lo negativo sobre qué pasaría si Mulesi no fallaba en el 97% de Tartarus. Y realmente no hay mucho que mencionar excepto solo por dos cosas, o más bien un nivel y un jugador. Me refiero primeramente a Zodiac, puesto que el nivel hubiese dejado de ser el top 1 a principios del mes de agosto de 2019, muy probablemente, ocupando ese lugar Tartarus. Podríamos teorizar que en cierta medida hubiese sido negativo para Tartarus salir antes, pero no hay un motivo o razón para que esto fuese así, o más bien todo lo contrario. Y refiriéndome al jugador sería a Dolphy, pero ¿por qué afectaría a este jugador de manera negativa que Mulesi verificara antes el nivel? Pues aunque muchos en su momento antes de Tartarus sí ya conocían a Dolphy, pero el salto que le dio más reconocimiento a este jugador fue ser el verificador de Tartarus, pero habiéndolo verificado antes Mulesi, posiblemente no hubiese tenido el reconocimiento en la comunidad de hoy en día. Puede que siendo el First Victor de Tartarus en el momento que lo hizo, es posible que hubiera tenido algo de reconocimiento, pero no alcanzar la repercusión siendo el verificador de dicho nivel. Con eso en mente, cabe la posibilidad, esto solo es una posibilidad, recuérdenlo, de que él no sería el verificador de Firework, pues en su momento este nivel fue libre de verificación y ahora mismo sabemos que Dolphy es el que está verificando este nivel, pero quizá podría existir la posibilidad de que se hubiese pensado en otro jugador para verificarlo antes que a él mismo, considerando que Mulesi había verificado antes el nivel, o sea, Tartarus. Mismo caso podríamos mencionar lo de Silent Circles, un nivel que muy posiblemente se hubiese pensado o buscado a otro jugador de gran habilidad antes que a él, o sea, Dolphy. Pero recuerden, estos solo son teorías o posibilidades de la manera en cómo podría afectar, si se puede decir de alguna manera, negativamente a Dolphy. Por lo demás, me parece a mí, no hay más cosas negativas en qué pensar o teorizar si Mulesi no fallaba en el 97% de Tartarus. Y es a partir de aquí que ustedes pueden teorizar si hay más cosas positivas o si hay más cosas negativas en qué pasaría si Mulesi no fallaba en el 97% de Tartarus.
Yes. Pero eso sí, aún no hemos acabado. Terminaremos de ver lo que es la carrera de Mulesi, pues nos quedamos en la fecha de cuando este mismo jugador falló en el 97% de Tartarus. Después de ese doloroso fallo, no quedaba más remedio, solo quizá de tomar un descanso del nivel. ¿Y para qué? Pues para completar otros Insane Extreme Demons, como Achondrite, Pumped Up Kicks, Bloodlust, The Lost Existence, entre otros muchos más, acabando así el año 2019. Yes. Pasando al año actual, que comenzaría fuerte completando Bausha Vortex, Digital Disarray y Concaved Memories, llegando así al 9 de febrero de 2020, donde al fin logró completar Tartarus, algo que ya les había comentado anteriormente. Después de la polémica que hubo con Tartarus y aclarando todo eso, Mulesi siguió completando más Extreme Demons y también para lograr 100 Demons de la Legacy List. Y fue así como el 27 de abril de este año 2020 hizo un video especial por haber logrado tal cifra. Otros Extreme Demons que completó después fueron The Antimatter, Triple Six y Lucid Nightmares, su segundo Demon o Extreme Demon más difícil después de Tartarus, obviamente, y verificó un Extreme más llamado Malachit Surge. A destacar que logró NO o no un Extreme Demon que está en la cuenta de Metal Face 221, llegando así a los 100 Extreme Demons completados. Let's go. En este tiempo, Mulesi publicó en la pestaña de comunidad de su canal de YouTube algo que en su momento no había entendido del todo de parte de Mulesi, y que cuando me di cuenta quise hacerle video explicando lo que decía, pero preferí dejarlo para este video en especial, mencionando, porque más que quejarse, pues es lo que parece que está haciendo en esa publicación, pero realmente no es eso. Él de manera muy extendida y detallada explicó cómo se sintió con Tartarus y todo el tiempo que le dedicó a dicho reto, sentimientos, emociones, qué fue lo que no compartió Mulesi en ese momento, pues estaba desahogando con su propia comunidad que lo sigue, y es algo que solo podrán entender si van a leer detenidamente ese post. No se los leo porque créanme, es enorme, gigantesco. Pero con el pasar de los días, el propio Mulesi se vuelve a referir a esa publicación en su pestaña de comunidad de su canal de YouTube, reconociendo que se estaba desahogando, como les dije anteriormente. Eso fue lo que entendí y él lo reconoció, y que no era correcto hacerlo con su comunidad, pero sentía que debía hacerlo, pues al final esto le resultó beneficioso, puesto que muchos de los que entendieron su publicación le dieron palabras que le ayudaron a animarse y a olvidar un tanto todo lo que sintió alguna vez con toda esta situación de Tartarus, Dolphy y él mismo. Let's go. Los últimos Extreme Demons que logró este gran jugador fueron Novalis, Aftermath, Wavebreaker, Esencia y Sigma Interface, siendo este su último demon subido a su canal de YouTube, donde al mismo tiempo avisó que se retiraba de Geometry Dash. Esto ya lo mencioné en un video por aparte, que era una publicación en su pestaña de comunidad, pero resumiendo esa publicación les menciono que él agradecía a todos aquellos que le apoyaron y que estuvieron en este viaje y en su carrera jugando a Geometry Dash. Además de teorizar este tema con Tartarus y Mulesi, me ha encantado resumir de cierta manera su carrera en el juego, y espero haberlo hecho de la mejor manera posible. En caso de que Mulesi vea esto, que eso será muy difícil que suceda, le agradezco enormemente a él por haber formado parte de esta comunidad y de este juego. Además, en revivir un reto que dejó un jugador legendario en su momento, para que muchos de alguna manera, si es que se puede decir, disfrutaran de este Extreme Demon como lo es Tartarus. Sin duda alguna, su nombre, en mi opinión, está escrito con tinta dorada y permanente en la historia de Geometry Dash. Muchas gracias, Mulesi, y mucha suerte en el futuro. Solo para concluir, deseo mencionar la descripción de su canal, que dice así:
Nadie que nunca se ha rendido, nunca ha fallado. Así que nada, este ha sido el video de esta serie que vuelve después de muchos meses de ausencia. Pero en fin, espero traer un video así para esta serie nuevamente en un futuro. Este video va dedicado para todos mis suscriptores y esperando que juntos de verdad podamos aprender de este gran jugador, no solo por su habilidad, sino por su dedicación y paciencia dentro del juego y de la comunidad de Geometry Dash. Hoy sí, sin nada más que decir, yo me despido ya, yo soy Bertier y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Oh my god!